Well, good evening. Buenas tardes. Appreciate everyone being here. Les agradezco a todos que están acá. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Father, in Jesus' name, we come to you this evening. Lord, we thank you for the privilege of worship. Father, I thank you that you have given us the freedom to come into this place to study your word. Father, as we declare your word, as you speak it to us, Holy Spirit, we desperately need you this evening. Reveal your truth to us, change us by it. And Father, I pray that you give us clear minds and clear hearts, that we can hear your voice. Father, we thank you again, and we thank you in advance for the work that you will do this evening. In Jesus' name, amen. Amen. Amén. Proving our faith, that would be the title tonight. Probando nuestra fe, ese va a ser el título esta noche. Oh, that's much better. Oh, está mucho mejor con lentes. This morning in Sunday school, we're going to be in 1 Peter chapter 1, by the way. Vamos a estar en 1 Pedro capítulo 1. Esta mañana en la escuela dominical. And this morning we did 1 Peter chapter 1, verses 3 through 5. Esta mañana estudiamos el versículo de 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Talked about this great salvation that Jesus has given us. Hablamos de esta gran salvación que Jesús nos ha dado. How He saves us and keeps us. Cómo nos salva y nos guarda. That we have an inheritance that's undefiled and unfading. Que tenemos una herencia que no se puede desgastar, que no se arruina. And this inheritance, the promises that God has given us, Y esta herencia, esta promesa que Dios nos ha dado, is our motivation for rejoicing. es nuestra motivación para gozarnos, Even in persevering through trials, incluso perseverando en medio de las pruebas, that God executes by His providence que Dios ejecuta por su providencia and perfects our faith with. y para perfeccionar nuestra fe. I think we could all say to God, Y yo creo que todos podemos decirle a Dios, you know what, I really don't need a difficult trial to learn this lesson. ¿sabes qué? No necesito una prueba difícil para entender esta lección. If God will just tell me what He wants and where I can understand it, then I'm good. Si Dios solo me dice lo que tengo que saber y para poder aprender la lección, estoy bien. The fact that I needed this great salvation El hecho que yo necesitaba esta gran salvación proves that I cannot navigate life by myself. prueba de que yo no puedo navegar la vida por mí mismo. So, I also give a little background to this passage. También hablé un poquito del trasfondo de este pasaje. Peter's writing these two letters, 1st and 2nd Peter, Pedro está escribiendo estas dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, to the Christian Jews that he was called to. a los judíos cristianos a quien él había sido llamado. And who he was vital in their salvation. Y quien él había sido vital en la salvación de ellos. He preached that sermon from Joel 3 on when the Holy Spirit came on the day of Pentecost. En el día del Pentecostés él predicó este mensaje de Joel. 3,000 were saved that day, Y 3,000 fueron salvos ese día. and the church began. Y la iglesia comenzó. Now, in this time he wrote this letter, there's great persecution. En este tiempo que él escribió esta carta había una gran persecución. And there's also some prevailing error that's going through. Y habían unos errores que prevalecían en esos tiempos. There was some lack or slack in their faithfulness or holiness. Y había como una flojera en su santidad. So to stir them up to consistency in their walk Entonces él lo estaba motivando a consistencia en su caminar and cheerfulness in it, y alegría en ello. he wrote these two letters. Para animarlo, ¿verdad? Él escribió estas dos cartas. Okay, so let's start here in verse 6 of chapter 1. Vamos a comenzar aquí en el versículo 6 del capítulo 1. In this you rejoice. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. What is that they rejoice in? ¿En qué es que se alegran? They rejoice in verses 3 through 5.
se alegran en lo que hablaba en los versículos del 3 al 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that's imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed at the last time. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. So they rejoice in the fact that he has given us an inheritance Entonces ellos se alegran en el hecho de que Dios nos ha dado una herencia that never can become corrupt. que nunca puede ser corruptible, que no puede ser que no puede ser ensuciada, Can never decay, nunca puede ser decaer, kept in heaven, que está mantenida en el cielo, stored there for our benefit. que está guardada allá para nuestro beneficio. And also, Y también he's keeping us God himself is keeping us by his power Dios mismo nos está guardando por su poder so that he will bring us to heaven. para que Él nos va a poder llevar al cielo. Way better than an earthly inheritance. Muchísimo mejor que una herencia terrenal. I can amass a great wealth and great fame and all things on earth. Yo puedo acumular toda clase de cosas acá en la tierra, riquezas, fama. So when I retire, it'll just be a constant move of receiving awards for all that I've done. Para cuando yo me retire voy a estar solamente recibiendo premios por todo lo que yo he hecho. The only problem is in these earthly inheritances, El único problema con todas estas herencias terrenales it doesn't protect me in order to get the inheritance. es que no me protege a mí para que yo pueda recibir esta herencia. I'm liable to get hit by a truck a month before I retire. Yo puedo ser golpeado por un bus Then- un mes antes de retirarme. Then what happens to my inheritance? Entonces, ¿qué le va a pasar a esa herencia, a mi herencia? It's like Solomon said, Es como Salomón dijo, the rich man amasses great wealth el hombre rico acumula riquezas only to die and leave it to those that will squander it. solo para morir y dejársela a aquellos que la van a derrochar. The rich man dies with no advantage over the poor man. El hombre rico muere sin ninguna ventaja sobre el pobre. They both die the same before the same God. Los dos mueren delante de Dios, del mismo Dios. So we cannot trust our inheritance here. Entonces no podemos confiar en nuestra herencia acá terrenal. But the fact that God has given us this salvation, Pero el hecho de que Dios nos ha dado esta salvación, how he came to us, como Él vino a nosotros, filled us with the Spirit of God, nos llenó con el Espíritu de Dios, brought conviction of our sin nos trajo convicción de pecado and our separation from God, y en nuestra separación de Dios began to reveal his gospel to us as we understood it. comenzó a revelarnos el Evangelio como nosotros podíamos entenderlo. And we, in a place of terror, Y nosotros, en un lugar de terror, recognizing our separatedness from God, reconociendo nuestra separación de Dios, with no recourse of anything we could do, sin ninguna acción que nosotros podíamos haber tomado, he showed us mercy, Él mostró su misericordia. and we cry out to Jesus, Y nosotros clamamos a Jesús and he saves our soul. y Él nos salvó nuestra alma. And all of these promises come along with it. Y todas estas promesas que vienen con eso, We are part of this new covenant in Christ's blood. somos parte de este nuevo pacto con Cristo, de su sangre. We all of a sudden become pilgrims and strangers here on earth Y de repente nosotros nos volvemos peregrinos y extranjeros en este mundo, because we don't belong here. porque no pertenecemos aquí. Our home is in heaven. Nuestro hogar está en el cielo. Paul said in Ephesians 1,
Pablo dice en Efesios 1, Christ has seated us with him in the heavenly places. Cristo nos ha sentado junto a Él en los lugares celestiales. That's where we belong. Allí es donde nosotros pertenecemos. That's where our inheritance is. Allí es donde está nuestra herencia. That's where Jesus is. Allí es donde está Jesús. That's one of my favorite promises from John 14. Y esa es una de las promesas favoritas que está en Juan 14. He said, I go away to prepare a place for you, Él dice, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, so that where I am, para que donde yo esté, you may be. también ustedes estén. Oh, what a place. ¿Qué lugar? He's preparing a place just for us, Él ha preparado un lugar solo para nosotros, that we can be with him. para que nosotros podamos estar con Él. I guess we don't have to read anything else about trials or anything, just knowing that. Y yo creo que no tenemos que leer más de tribulaciones o pruebas sabiendo eso. But let's see what Peter tells us about facing trial. Pero veamos qué es lo que nos dice Pedro acerca de enfrentarnos a las pruebas. Okay, verse 6. Versículo 6. In this you rejoice, that now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Now, we rejoice in this salvation, Ahora, nosotros nos alegramos en esta salvación, and he says that now for a little while, y dice que ahora, por un poco de tiempo, if necessary, si fuera necesario, trust me, confíe en mí, these trials, estas pruebas, these tribulations that we go through as a Christian estas tribulaciones que atravesamos como cristianos, are absolutely necessary. son absolutamente necesarias. Well, how do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Because God's the one that's ordered our steps. Porque es Dios quien guía nuestros pasos. In His providence, He has ordered every moment of eternity. En la providencia de Dios, Él ha ordenado cada momento en la eternidad. So they are necessary Entonces son necesarias in order to perfect our faith. para poder perfeccionar nuestra fe. God does everything on purpose in His providence. Dios hace todo con un propósito en su providencia. In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, verse 10, versículo 10, he says, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We're His workmanship, His polema, His poem. Somos hechura de él, su poema. So Christ has written the poem of our life. Cristo ha escrito el poema de nuestra vida. And we're just living through it a verse at a time. Y nosotros solamente estamos viviendo un verso a la vez. So we know that since God has ordered these trials to test our faith, Sabemos de que Dios ha ordenado estas pruebas para probar nuestra fe that they're the absolute best thing for us. y que son lo mejor que nosotros podemos, la mejor cosa para nosotros. That seems backwards. Esto pareciera que está al revés, ¿verdad? But remember, God's purpose is to prepare us while we're here for the day of Christ's return. Pero recuerda que el propósito de Dios es prepararnos mientras nosotros estamos aquí para el día en que nos encontremos. When every knee will bow and every tongue confess Christ is Donde Lord. toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. So, this word where he says, grieved by various trials, Entonces esta palabra donde dice que somos puestos a través de varias pruebas, it's a very strong word in the Greek. en el griego es una palabra muy fuerte la que ocupa. It means to make sorrowful, cause grief, Sí. to throw into sorrow. Significa causar lamento, causar duelo. So it's a strong word. I mean, this is real heaviness as we walk through a trial.
es una palabra fuerte, es un peso grande. So we've all been through trials, Entonces, todos nosotros hemos estado en pruebas and we now know that they are necessary and good for us. y ahora sabemos de que son necesarias y que son buenas para nosotros. Then how are we going to rejoice through them? Entonces, ¿cómo nos vamos a alegrar en ellas? Peter gives us a couple of reasons here. Pedro nos da un par de razones aquí. All of our manifest temptations, that's what I read another man call these grievous sorrows, these trials. Todas nuestras tentaciones manifestadas, eso es como oí a alguien decir, referirse a esto así, a estas pruebas. They didn't last long. Estas no duran bastante. He said these trials don't last long. Dice aquí que duran poco tiempo, no duran bastante. He said, if now for a little while, if necessary. Dice, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, dice, si es necesario. I think Paul described it best in 2 Corinthians. Y yo creo que Pablo lo describió mejor en 2 de Corintios, Chapter 4, capítulo 4, if I can ever get there. Verses 16 through 18. 2 Corinthians 4, 16 through 18. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not at the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient or temporal, but the things that are unseen are eternal. Amén. 2 de Corintios 4, comenzando del versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. So the man that wrote this, Paul, El hombre que escribió esto, Pablo, he was familiar with persecution él estaba familiarizado con la persecución y con las pruebas. He's the guy that says, I was beaten, left for dead, Es el hombre que dijo, yo fui golpeado y dejado por muerto. a night and day in the deep, ¿Se te llama? a night and a day in the deep, in the ocean, Una noche y un día en lo profundo del océano, beaten with rods so many times. golpeado con vara muchas veces. All these things he talked about that he went through, imprisoned, Todas estas cosas que él cuenta que él atravesó en la prisión, he called momentary light affliction. él lo llamó una aflicción momentaria. I know sometimes Y yo sé que a veces it frustrates me me frustra a mí if my seat warmer doesn't work in my car. si el asiento, lo que calienta el asiento de mi carro no funciona. Here I am, it's cold and my seat won't come on. Aquí estoy, está helado y el asiento de mi carro no va a calentar. I think we need some trials to prove our faith. Yo creo que necesitamos unas pruebas para probar nuestra fe. So it doesn't last for very long. Pero aquí dice que no duran por mucho tiempo. These are necessary, they're hardships, Estas son necesarias, son cosas duras, but the hardship and the heaviness could not hinder their joy or their constancy or consistency. pero las pruebas y todas estas dificultades no impedían, dice, su alegría y ni su consistencia. Now the other thing about going through trials, Lo otra cosa acerca de atravesar pruebas there comes temptations to sin against God. es que es una tentación a pecar en contra de Dios. James describes it Santiago lo describe in chapter 1, en el capítulo 1, verses 14 and 15. versículo 14 y 15. But
Well, let's go back to 12. I'll read 12. Voy a leer desde el 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. That includes us in that group. The crown of life. 13, let no one say when he is tempted, I'm being tempted by God, for God cannot tempt with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it is conceived, gives birth to sin, and sin, when it's fully grown, brings forth death. That's an incredible verse. Go ahead and read that. Amén. Vamos a leer Santiago 1, comenzando desde el versículo 12. Dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos nosotros. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. So, a lot of people say, and maybe some of us believe for a long time, Entonces muchas personas dicen, y tal vez nosotros creíamos por mucho tiempo, that Satan's the one that tempts us to sin. que Satanás es el que nos tienta a pecar. That's his job. Ese es su trabajo. He intervenes in our life and tempts us and causes us to sin. Pensamos que Él interviene en nuestras vidas y que Él nos tentaba y que Él causa que pequemos. James didn't say that. Pero Santiago no nos dice eso. He says, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Dice cada persona, dice, es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Guess what? Our sin comes from us. Adivine que el pecado viene de nosotros, Comes from our heart. viene de nuestro corazón. Paul said in Romans 7, Pablo dice en Romanos 7, he said, the very thing I want to do, él dice, lo que quiero hacer, I don't do it. no lo hago. And the very thing I don't want to do, that's what I find myself doing. Y lo que no quiero hacer es lo que me encuentro haciendo. He said, but I have discovered something in that. Pero yo he descubierto algo, dice, Therefore, it's not me doing it, que no soy yo el que lo hace, it's the sin within me. es el pecado que hay en mí. I have the desire to follow the law, Tengo el deseo de seguir la ley, but I have not the power pero to do no it. tengo el poder. He then writes chapter 8, Después él escribe el capítulo 8. there is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sigue escribiendo, por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo. That's the only power over sin. Ese es el único poder sobre el pecado. But we do need to remember that our sin Necesitamos recordar que el pecado, comes from us. nuestro pecado viene de nosotros. The temptation is not sin. La tentación no es pecado. Jesus was tempted in every way, even as we are, yet without sin. Jesús fue tentado de todas maneras como nosotros lo somos, pero no pecó. He just listened to the voice of the Holy Spirit that filled him, is how he avoided Él sin. solamente escuchó la voz del Espíritu que lo llenaba, The same que lo advantage- ayudó a evitar el pecado. The same advantage we have. Es la misma ventaja que nosotros tenemos. We're filled with the Spirit of God. Estamos llenos del Espíritu de Dios, We can listen to him podemos escucharlo and avoid sin. y evitar el pecado. That's difficult, isn't it? Y es difícil, ¿verdad? Boy, when that sin nature goes away, it's going to be so good. Cuando esa naturaleza pecaminosa se vaya, va a But ser he- muy bueno. But here now, for a little while, Pero aquí, ahora, por un pequeño tiempo, we're going to have to deal with it. vamos a tener que luchar con él. Verse 7. Versículo 7. So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes,
though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory at the revelation of Jesus Christ. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dice, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. The tested genuineness of your faith. La prueba de genuinidad de tu fe. We go through this trial. Nosotros atravesamos esta prueba. Our faith is tested. Nuestra fe es probada. We trust in God. Nosotros confiamos en Dios. He brings us through it. Él nos ayuda a atravesar. And it proves our faith is genuine. Y eso prueba que nuestra fe es genuina. And if our faith is genuine, y si nuestra fe es genuina, then our salvation is sure in Christ. Entonces nuestra salvación está asegurada en Cristo. So proving the genuineness of our faith. Entonces probando la genuinidad de nuestra fe. We have a lot of examples in Scripture. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Abraham's one. Abraham es uno. God came to him and said, pack up your family, all your stuff, and go to a place where I'll show you when you get there. Dios llegó a donde estaba Abraham y le dijo, empaca todas tus pertenencias y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. He packed up and went to that place. Él agarró todas sus pertenencias y se fue a ese lugar. A little later, God made a covenant with him. Y un poco de tiempo después, Dios hizo un pacto con él. I'm going to make a people for myself. Voy a hacer un pueblo para mí, le dijo. I will be their God and they will be my people. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. I will bless them and I will give them a land, a good and spacious land. Los voy a bendecir y les voy a dar una tierra buena y grande. And this promise is going to come through you, Abraham. Espaciosa. Y esta promesa va a venir a través de ti, Abraham, le dijo. Your wife is barren and you're both advanced in years. Tu esposa no puede tener hijos y ya están avanzados en años. But you will have a promised child. Pero tú vas a tener un hijo prometido. In your old age. A tu edad avanzada. Abraham and Sarah stepped out of the way for a little bit, tried to help God out. Y Abraham y Sara, ellos se apartaron por un tiempo, ellos trataron de ayudarle a Dios. But God fulfilled his promise. Pero Dios cumplió su promesa. The promised child came. El hijo de la promesa vino. Then after he was somewhat grown up, después de que ya él había crecido algo, God said, Abraham, Dios le dijo a Abraham, I want you to take your son, quiero que tomes a tu hijo, your only son, a tu único hijo, the son whom you love, el hijo al que tú amas, and sacrifice him on a mountain that I show you. y quiero que lo sacrifiques en una montaña que yo te voy a mostrar. We can think of dozens of reasons why that cannot happen. Y nosotros podemos pensar docenas de razones por lo que eso no puede pasar. What about this people that you're building for yourself that comes through the promised child? ¿Qué hay del pueblo que quieres para ti? Viene a través del hijo de la promesa. So Abraham packs up all the supplies and his men, and they go to the mountain. Entonces Abraham empaca todo lo necesario y van a la montaña. And he tells his attendants, you stay here. Me and my son are going to go up on the mountain. Y le dice a las personas que le estaban ayudando, ustedes espérenme aquí. Yo y mi hijo vamos a ir a subir más arriba en la montaña. Go up on the mountain and worship. Suben a la montaña y adoren. So we know the story. Nosotros conocemos esa historia. They build the altar, they stack the wood. Ellos construyen el altar, ponen la madera, la leña. They get the fire. Ellos le ponen fuego. Ties up Isaac, puts him on the altar. O preparan el fuego, amarra a Isaac, lo pone en el altar. Here's the wood and the sword and the fire. Where's the sacrifice? Aquí está todo lo necesario. Está la madera, está la leña, el fuego, el altar. ¿Dónde está el sacrificio? If I had faith enough and trust enough in God like Abraham to get to that point, si yo tuviera fe suficiente como Abraham la tuvo para llegar a ese punto, when he asked me, where's the sacrifice? Cuando él me preguntó dónde está el sacrificio, I think I would have bailed. yo creo que yo me hubiera ido. But Abraham didn't. Pero Abraham no. He trusted the providence of God. Él confió en la providencia de Dios. God will provide.
Dios proveerá, dijo. All the reasons that it's wrong to sacrifice this promised child Todas las razones que tenemos para que hay que están mal, ¿verdad? Porque no debemos de hacer ese sacrificio de este niño. have not got past God. No se le habían, a Dios no se le pasaban por alto. And we can trust Him no matter what He does, Y nosotros podemos confiar en que no importa lo que Él haga, even to this extreme. incluso en este extremo. He raised the sword to kill his son, the angel comes. Y Abraham levantó el cuchillo y un ángel se le apareció. And we know that story. Nosotros conocemos esa historia. But there's many of those of men being tested. Pero hay muchas historias como esa de hombres siendo probados. When Job lost all his children and all his stuff, all his animal, Cuando Job perdió todos sus hijos, todas sus cosas, todos sus animales, how did he respond? ¿cómo respondió? He put on sackcloth and ashes. Él puso vestimenta de luto y se puso cenizas And he worshiped. y adoró. His wife said, "Why don't you curse God and die?" Y la esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Can we take good from the Lord and not receive bad? Y él dijo, ¿vamos a tomar de Dios solo lo bueno y no lo malo? Lord gives, Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. That's the key, and I believe that's what Peter's saying here. Y yo creo que eso es lo que Pedro está diciendo aquí. These trials, as we walk through them, Estas pruebas, cuando nosotros las atravesamos, they prove the genuineness of our faith. prueban la genuinidad, lo genuino de nuestra fe. And every time that happens, Y cada vez que pasa, we're strengthened a little bit more. somos fortalecidos, nuestra fe es fortalecida un poquito más. David went through a bunch of those. David atravesó muchas de estas. But these trials and proving our faith Pero estas pruebas que prueban nuestra fe, gives us a spiritual advantage. nos dan una ventaja espiritual. It again proves our faith. Prueba nuestra fe. We have no clearer proof of the reality of God's grace. No tenemos ninguna otra. We have no clearer proof No tenemos ninguna prueba más clara of the reality of God's grace de la realidad de la gracia de Dios when He tests our faith and proves it sound. que cuando prueba nuestra fe y la haya que es genuina. Okay? Now it says it tests the genuineness of our faith, verse 7. More precious than gold that perishes, though tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Dice, mucho más que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba, dice, con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nothing gives us strengthening in our faith Nada nos da fortaleza en nuestra fe as when we embrace that trial. como cuando nosotros recibimos esta prueba. At that time we understand the power of God. En ese momento nosotros entendemos el poder de Dios. We understand the presence of God. Nosotros entendemos la presencia de Dios. We understand the providence of Nosotros God. entendemos la providencia de Dios. And understanding that Y entendiendo esto, really gives us a great advantage in our Christian walk. nos da una ventaja en nuestra caminata cristiana. Whatever happens in our life, Lo que sea que pase en nuestra vida, God has already put it there. Dios es quien lo ha puesto ahí. He's put it there on purpose, Él lo ha puesto ahí con un propósito. for the purpose of preparing us for Christ's return, Con el propósito de prepararnos para el regreso de Cristo. for that last day. Para ese último día. The reward of great salvation La recompensa de una gran salvación cannot be measured. no puede ser medida. These trials are only for a little while, Estas pruebas son solo por poco tiempo, but the gift of Christ is eternal. pero el regalo de Cristo es eterno. We don't focus on the things that are seen.
Nosotros no nos enfocamos en las cosas que están pasando, We focus on the things that are unseen. o en las cosas que vemos, nos enfocamos en las cosas que no vemos. It results in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus. Dice, y resulta en alabanza, en gloria, en la presencia de Jesucristo, dice. So as we face those trials, knowing that God's placed them there, Cuando nos enfrentamos a estas pruebas, sabiendo de que es Dios que las ha puesto ahí, to grow us in our faith, las ha puesto ahí para hacernos crecer en nuestra fe, it gives us great confidence nos da una gran confianza as we walk in that trial. cuando nosotros atravesamos estas pruebas. I'm reminded of the 3 Hebrew boys, Nebuchadnezzar's day. Y yo me recuerdo de los 3 jóvenes en la historia de Nabucodonosor. If you don't bow down and worship the king when we bang this gong, Le dijeron, si tú no doblas las rodillas y te postras delante de esta imagen del rey, we're going to throw you in a furnace and burn you up. lo vamos a tirar al fuego y lo vamos a quemar. Now, these kids had been around long enough to know Y estos jóvenes habían estado allí ya suficientemente mucho tiempo para saber that when you disobeyed the king, de que cuando tú desobedecías al rey, they threw you in fiery furnaces. ellos te tiraban al horno de fuego. But I love their answer. Pero a mí me encanta la respuesta que ellos dieron. He promises to heat it up 7 times hotter. Ellos le prometieron que iban a calentar el horno 7 veces más. Can your God save you from that? Y le preguntaron, ¿puede tu Dios salvarte de esto? Absolutely, he can save me from that. Y ellos But you dijeron- know what? Y ellos dijeron, absolutamente, Dios me puede salvar de eso. Pero ¿sabes qué? Even if he doesn't, Aún si no lo hace, I'm still not going to bow down and worship you. no me voy a doblar la rodilla y adorarte a ti. I will still worship the true God. Yo voy a adorar al Dios verdadero. After they came out of that fire, Después de que ellos salieron de ese fuego, didn't even smell like smoke. ni siquiera olían a quemado. Nebuchadnezzar said, Y Nabucodonosor les dijo, we're going to worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. nosotros vamos a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Throw away the gong, we're going to worship the true God. Tira todos los ídolos, ¿verdad? Y vamos a adorar al Dios verdadero. Okay, verse 8. Versículo 8. Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. So, the apostles had seen Jesus, been with him as he walked around on earth. Los apóstoles habían visto a Jesús, habían andado con él cuando él anduvo en la tierra. Maybe it was easier for them to come to faith in Christ. Tal vez para ellos era más fácil llegar a tener fe en Cristo. I don't know. One of them handed him over to the Pharisees. Yo no sé, uno lo entregó a los fariseos They all questioned him all the way through those 3 years with him. y en todos esos 3 años todos lo cuestionaron a Jesús. His own brother didn't get saved till after the resurrection. Su mismo hermano no fue salvo después de la resurrección. We still might think that it might have been easier, Tal vez nosotros pensamos de que hubiera sido más fácil, but I believe the heart of man is still the heart of man. pero yo pienso que el corazón del hombre siempre es el corazón del hombre. It's never changed. Nunca cambia. The heart is still sinful. El corazón siempre es pecaminoso. Jeremiah said, who can know it? Jeremías dijo, ¿quién puede conocer el corazón? Some things have not changed. Algunas cosas no cambian. But he says here, Pero él dice aquí, you have believed without ever seeing him. tú has creído sin haberlo visto. He's talking about a genuine faith here. He's talking about this genuine, proven faith. Él está hablando de una fe genuina que ha sido probada. And then the ones that had seen him, Los que no lo han visto, they believed on him as Savior and Lord, ellos creen en él como el Señor y Salvador. although he was absent in the flesh. Aunque él estaba ausente en la carne, Think how hard a time that was for the apostles. imagínate qué tan difícil era este tiempo para los apóstoles. You've been in ministry with Jesus himself on earth for 3 years. Tú habías estado en el ministerio aquí en la tierra con Jesús por 3 años.
He's preached all the sermons. Él ha predicado todos sus mensajes. He's taught all the lessons. Él había enseñado todas esas lecciones. He's done all the miracles. Él había hecho todos esos milagros. He's had these huge crowds flocking to him. Tenía todas esas multitudes que llegaban, que lo rodeaban a él. But now they put him to death, Pero ahora lo habían matado, saying that he was a false prophet, diciendo que él era un profeta falso, cursed by God because he hung on a tree. maldecido por Dios porque lo habían colgado de un madero. I'd have loved to heard the conversations between those apostles those 3 days after he died. Y me hubiera encantado escuchar esas conversaciones de los apóstoles 3 días después de que Jesús murió. But he said he was doing this. Pero él dijo que iba a hacer esto. He said he would come back, Y él dijo que iba a regresar. but he died, Pero murió and they buried him. y lo enterraron. Peter said, you know what? Pedro dijo, ¿sabes qué? I'm going fishing. Yo me voy de pesca. We'll go with you. Vamos a ir contigo. That would have been very difficult. Esto hubiera sido muy difícil. But here he says, Peter says, Pero aquí Pedro dice, though you do not now see him, you believe in him, rejoice with joy that is inexpressible and full of glory. Dice, aunque ahora, dice, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexplicable y glorioso. Peter was a guy that saw Jesus, Pedro era el que vio a Jesús, did ministry with him, hizo ministerio con él. and he was also one Y también él fue that was around after he was gone. el que estaba cuando Jesús se había ido, se fue. Peter is the one that says, Pedro fue el que dijo, you can truly tú puedes rejoice with a joy inexpressible and full of glory. verdaderamente gozarte, dice, con un gozo, dice, inexplicable y glorioso. Because Christ is who he says he is. Porque Jesucristo es quien él dice que él es. When we come to saving faith in Christ, Cuando nosotros venimos a la fe salvadora en Cristo, it will make us do everything we know to please God. eso va a hacer que nosotros hagamos todo lo que nosotros podamos para complacerlo a Dios. And it will also make our soul Y va a hacer que nuestra alma hate everything it knows to be contrary to his nature. aborrezca todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. It will make us love for Christ Nos va a causar amor por Cristo. is the effect of faith, Ese va a ser el efecto de la fe, which after a trial que después de las pruebas is found to be sound. es encontrada que está bien, que es buena. When we know our faith is sound. Cuando nosotros sabemos que nuestra fe está buena. When you know that you're saved. Cuando sabes que eres salvo. Jesus comes today, you're going to heaven. Jesús viene y If Jesus comes today, you know you're going to heaven. Si Jesús viene hoy, tú sabes que vas al cielo. We can have that absolute assurance. Podemos tener esta aseguranza completa. Okay, those in faith embrace Christ. Aquellos que están en la fe abrazan o reciben a Jesús And can rejoice through trials. ellos pueden gozarse en las pruebas. Verse 9. Versículo 9. Obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. You know, sometimes we think that God puts us through trials A veces yo creo que nosotros pensamos que Dios nos pone en pruebas to perfect our faith, para perfeccionar nuestra fe, and we think maybe y nosotros pensamos tal vez that He's teaching us some spiritual lesson about a weakness we have. Tal vez Él nos está enseñando alguna lección de alguna debilidad que nosotros tenemos. You know, God's going to put me through a trial to make me pray more because I don't pray enough. Podemos decir, Dios me va a poner en una prueba para que ore más, porque no oro lo suficiente, vamos a orar más. But did you see what Peter said He puts us through a trial for? Pero ¿viste por qué Pedro nos dice que nos pone en pruebas? To obtain the outcome of our faith, the salvation of our souls. Dice, para obtener el resultado, dice,
que es la salvación de nuestras almas. He proves our faith through trials in our earthly life, Él prueba nuestra fe a través de las pruebas en nuestra vida terrenal, all the way till the day that Jesus returns todo el tiempo hasta el día en que Jesús regrese, to say to us, para decirnos, well done, good and faithful servant. bien hecho, siervo bueno y fiel. Your faith is sound. Tu fe es sana, tu fe es buena. So, these trials in our Christian life Entonces, estas pruebas en la vida cristiana last all the way till Jesus comes. duran todo el tiempo hasta que Jesucristo regrese. You know, it's not like a lot of things in our earthly life. No es como las cosas de nuestra vida terrenal. You know, you work at something for 50 years, Cuando tú trabajas en algo por 50 años, and then you retire and you don't have to do that work anymore. después te retiras y ya no tienes que hacer ese trabajo. There's no retirement from the kingdom of God. En el reino de Dios no hay retiro. We are held as accountable on the last day as on the first day of our faith. Nosotros somos responsables tanto en el primer día como en el último día. But when we grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, Pero cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, as Peter commands us, como Pedro nos lo manda, we can know that as we get stronger every day nosotros podemos saber que cuando nosotros nos fortalecemos cada día and we grow closer to Christ, y nosotros nos acercamos cada día más a Cristo, it begins to change our vision. comienza a cambiar nuestra visión You know, we look past the things that don't mean anything. y vemos más allá de las cosas que no tienen ningún significado. The temporary things don't really matter. Las cosas temporales que no tienen importancia. Abraham, Abraham, he wasn't looking for the land él no estaba buscando una tierra and the people and freedom from his enemies. And y un pueblo, él no estaba buscando libertad de sus enemigos. although all of those were promised in the covenant, Pero aunque todas esas cosas le fueron prometidas en el pacto, Abraham was looking for a city Abraham, él estaba buscando una ciudad, whose architect and builder was God. y el arquitecto de esa ciudad era Dios. He wasn't looking for Canaan. Él no estaba buscando Canaán, He was looking for heaven. él estaba buscando el cielo. He was going to get there because of this Savior, Jesus Christ, Él iba a llegar ahí por ese Salvador Jesucristo, that he promised all the way from day one. el que prometió desde el principio del día uno, Oh, that we come to that place, que nosotros lleguemos a este lugar, that we can see donde nosotros podemos ver things not seen, not focus on the things that are seen, but focus on those things that are not seen. que podemos llegar a este lugar donde nos enfocamos en las cosas que no se ven, que nos enfoquemos en las cosas que no se ven y no enfocarnos en las cosas que sí se ven. I think the more we're tested in our faith, Yo pienso en que entre más somos probados, nuestra fe es más probada, to the degree that the tests come, al punto que llega la prueba, that we grow more in His grace and knowledge. nosotros crecemos más en su gracia y en el conocimiento de Él. Therefore, we rejoice in our trials. Por eso nos podemos alegrar en las pruebas. Let's pray. Vamos a orar. Father, in Jesus' name, we come to you again today. Lord, we thank you and we embrace those things that you've placed in our path. Father, that you've ordered the steps all the way till Jesus comes in our lives. Father, I pray that we look upon you. I pray that our heart and our minds are focused and are stayed on you. Lord, that you will give us strength. Holy Spirit, that you will speak to us clearly, that you will reveal God's word to us. And Father, I pray that we come to a faith that we can walk through these trials as you prove the genuineness of our faith, that we may honor and glorify you. Father, we thank you for your love and your mercy and your grace. And Father, we give you all the praise and honor and glory. In Jesus' name, amen.